pero vamos a darle gloria a Dios, amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar, hermanos, continuando con la serie de escuchando la divina voz de Dios. Cuando un siervo, hermanos, hermanas, es atento a la voz de Dios, Dios te va a mostrar la misión para tu vida en la fe. Es bien importante, hermanos, hemos estado nosotros observando en el libro de los Hechos, ya estamos en el capítulo 18, gloria a Dios. Yo pensé pensaba yo, ¿verdad?, de que íbamos a tardarnos un poquito más, pero el Espíritu ha estado moviéndose en la iglesia, hermanos, y vamos a continuar, ¿verdad?, porque ya pedimos al Señor por la bendición de su palabra y por cuestión del tiempo, ¿verdad?, por igual. Pero vamos a gozarnos en su presencia, mis hermanos. Bienvenidos, hermanos, salúdense en nombre de Dios. Yo traigo un gozo en el Espíritu, mis hermanos, porque estamos viendo el obrar de Dios en las iglesias, tardes ya, en las iglesias que están buscando la gloria, la manifestación del poder del Espíritu de Dios, ¿verdad? Sabemos que nuestro Dios vive. La semana pasada estuvimos en la Pascua, estuvimos decretando de que Él está vivo. La tumba no lo detuvo. El enemigo, pensando que lo había derrotado, antes fue al revés, fue derrotado. Entonces, cuando creemos que nuestro Señor Jesucristo fue levantado de los muertos, nos trae esperanza, porque sabemos que pronto estaremos en su presencia, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque hemos recibido la grandísima bendición de Dios nuestro Señor en recibir su salvación. Ahora, hemos estado hablando de qué continúa después de haber conocido la salvación de Dios. ¿Qué más hay? ¿Qué hay que hacer? En ocasiones, mucha gente, mis hermanos, no alcanzan a comprender el siguiente paso de haber recibido al Señor como su Salvador. Les hemos estado nosotros completamente redarguiendo que hay que estudiar la palabra, hay que sumergirnos en la palabra del Señor, hay que buscar el rostro del Señor. Ahora estamos hablando hay que estar atentos a la divina voz de Dios. Hermano, por fe vas a escuchar su voz. Te ha escogido, te ha llamado por nombre. Va a venir el día glorioso del Señor que vas a escuchar el nombre al ser arrebatado. El Señor tiene poder para todo el planeta y su voz es como un resplandor de un rayo, si ustedes quieren. Va a ser escuchado y va a ser visto por su gloria en todo el planeta. Y los que son de Él, hermanos, van a escuchar su nombre y van a ser arrebatados en el nombre de Jesús. Hermanos, la palabra de Dios dice que primero los que están adelante de nosotros y los que estamos vivos salimos atrás con ellos y vamos a encontrar en las nubes. La resurrección de la semana pasada nos invitó a seguir nosotros estando atentos a la voz de Dios para que les muestre cuál es el paso a seguir en el obrar de la iglesia de Cristo. El apóstol San Pablo obviamente iban recordando para atrás, ¿verdad? Porque de aquí para adelante es del apóstol San Pablo. Iban en el camino a Damasco a arrestar a la iglesia y escuchen la voz que dice: Saulo, ¿a quién persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? La primera pregunta. El primer paso, hermanos, fue de todos nosotros decir: ¿quién eres, Señor? Y el Señor reveló su gloria a nosotros. Soy Jesús, a quien tú persigues o a quien estás tú en contra. Y al igual que Saulo, todos recibimos la salvación de Dios, porque escuchamos la voz y dijimos: oh, Señora, ¿qué quieres que haga? Fue la otra pregunta del apóstol San Pablo. Dijo: ve a la calle derecha, vas a entrar a la casa de Simón, ahí te voy a decir exactamente lo que vas a hacer para mí. Entonces, es estar atentos a la voz de Dios, hermanos, porque Él te va a mostrar la misión para tu vida en la fe. Nosotros, los siervos del Señor, solamente somos los portavoces. Te estarles invitando, hermanos, levántense. Hay que entrar a la obra del Señor, hay que estar atentos, porque nosotros los siervos no sabemos exactamente cuál es tu don, cuál es tu regalo o cuál es tu misión en la fe para tu vivir aquí en lo que estamos esperando la gloria de Dios. Pero
estamos siendo atentos como el Señor empieza a dirigir a los siervos. ¿Se acuerdan la semana pasada que les dijo, no vayan a este pueblo, los voy a llevar para acá? Pablo queriendo ir a Macedonia, dijo, no, vente a nuestro pueblo, a Antioquía, creo que quería ir. Vean, hay un hombre en Macedonia que está diciendo que vengas. Estar atentos, hermanos, a la palabra de Dios es estar listos, simple y sencillamente, para el obrar de Dios y que Él se glorifique en tu obrar. La semana pasada terminamos en el capítulo 17, entramos al 18, al primer uno, porque estaba él visitando las iglesias, confirmando de que se mantuvieran firmes en la fe y que siguieran caminando con el Señor, a pesar de que había un gran ataque contra la iglesia para que la gente cayera en confusión. Pablo iba para atrás diciendo, hermanos, acuérdense de dónde fueron arrebatados, acuérdense de lo que eran, ahora quién son en Cristo Jesús. Ahora va a entrar a Corintios, mis hermanos. Capítulo 18, versículo 1, dice así, mis hermanos. Dice, después de estas cosas, en nombre de Jesús, bendiga su palabra, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Recuerden, hermanos, que he estado yo diciendo que el motivo del por qué tenemos tanta unción del apóstol San Pablo a las iglesias, escuchen el obrar, porque cuando estaba él en Damasco, iba también a Damasco, el Señor le mostró lo que iba a hacer para el ministerio de la iglesia de Cristo. Y él le fue fiel al llamado. A pesar de que lo estaban apaleando, pedreando, dejándolo por muerto, él recibe poderío y levantamiento del Espíritu de Dios, diciendo, no te preocupes, estoy contigo. Versículo 2, mis hermanos, dice, después, versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Esta enseñanza del capítulo 18, hermanos, me gustaría que ustedes estén atentos al obrar del Espíritu. La invitación que tenemos en Dios, hermanos, le comentaba hace ratito una hermana, es no rechazar a nadie, pero recibir a todos y edificar, levantar, apuntar y gozarse el uno con el otro. El hermano San Pablo, hermanos, van a ver ustedes el corazón que tiene en este capítulo, porque en uno de sus escrituras dice, porque yo no he querido ser ninguna carga para ninguna iglesia, mas sin embargo con estas manos, ¿acaso nomás somos yo y Barnabás los que tenemos que trabajar? ¿No tenemos el derecho igual que Pedro y que Juan y que todos los demás apóstoles? Mas sin embargo yo no le he sido carga a nadie. ¿Qué de la convicción de un hermano, hermanos, que está dispuesto a hacer el doble trabajo para la gloria de Dios? Dice aquí, mis hermanos, dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ahora déjenme les pinto una pintoresca ideología, nosotros que venimos de otro país, ¿verdad? Aunque estemos aquí ya por la gracia de Dios acomodados, ¿verdad? Que los agarrara el gobierno y los aventara para atrás para nuestras tierras. Y te vas sin nada. ¿Se imaginan ustedes la presión y el estrés que tenían los hermanos, la pareja esta de Aquila y Priscila? ¿Qué hace Pablo, hermanos? Déjame, voy con ellos. ¿Qué hacía Pablo? Hacía tiendas junto con ellos, porque ese era su trabajito que ellos tenían. El recibimiento, hermano, es, hermano, no te preocupes, la vamos a hacer. Vamos a luchar juntos. Obviamente, hermano, o el Espíritu, el Señor me mostraba, no era la cosa del trabajo, era el levantamiento espiritual de Aquila y Priscila, porque ellos van a ser utilizados más a profundidad con otro hermano llamado Apolos, que nomás conocía el bautismo de Juan Bautista. Y le presentan el evangelio del bautismo del Espíritu Santo. Hermanos, Apolos fue también un gran siervo del Señor. No sabemos más de él después de esta escritura,
Pero fíjense en el obrar que hace el espíritu de un siervo. Se fue con Aquila, porque habían salido de Roma, ¿verdad? Versículo 3 dice, y como era del mismo oficio, fíjense mis hermanos, eran del mismo oficio. Obviamente va a hablar que eran, fíjense, les voy a seguir leyendo, ¿ok? Porque quiero que entiendan el oficio de un siervo de Dios. El oficio de un siervo de Dios, hermano, no es solamente el obrar aquí o afuera de las paredes de la iglesia. El escogido y el llamado de Dios es redarguir, escudriñar y entrar a toda la gente al reino del Espíritu de Dios. Ese es el llamado del oficio de... Fíjense en esto, hermano, la grandeza de Dios, porque Aquila y Priscila sabían de Cristo. Ahorita lo vamos a ver, van a ver. Dice, y trabajaban juntos. Eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Ok? Mi oficio, la palabra de Dios, hermano, dice que tu cuerpo es una tienda. Que nomás la tienes prestada. Tu cuerpo en Cristo está por ser glorificado. Somos tienditas. ¿Para qué? ¿Para qué pensar esto, hermanos? Para que comprendamos que aquí nomás, o sea, que no se afarren a las cosas de este mundo. No que no las reconozcan, pero que no se aferren a las cosas de acá. El que vivía en tiendas, hermanos, son considerados peregrinos, que es el significado de los judíos, de los hebreos. Significa un peregrino que va pasando por. Nosotros vamos pasando por aquí, por la tierra, en este mundo de oscuridad, a que sean la luz, dijo el Señor. Sean la luz. Porque el mundo está en tinieblas, en oscuridad, como la alabanza que cantamos ahorita. Él va a alumbrar mis tinieblas. Él va a ser tu lámpara. Él va a ser el que te va a estar guiando porque estás atento a la voz. No a lo que nomás quieres escuchar, a lo que nos convenga, a la voz del Señor. Dice así, mis hermanos, dice, versículo 4 dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Trabajaba con los hermanitos durante la semana, pero el día de reposo, hermanos, acuérdense cómo va el contexto, ¿qué? Porque Pablo estaba reprendiendo a Pedro por seguir las tradiciones, pero él va y le da los mandatos a Timoteo de la circuncisión, pero no era porque quería estar atado a lo del Viejo Testamento, sino para que no sea tropezada la gente que va a la sinagoga. Ahora Pablo un ratito más se va a rapar, que era otro mandato del Viejo Testamento. No es que descargues el Viejo Testamento o lo deseches, es utilizarlo para la gloria de Dios. Porque si no conociéramos el Viejo Testamento igual que Pablo, hermanos, no supiéramos de la salvación de Cristo. Pues tuviéramos que ser salvos por nuestras propias obras. Pero ¿qué dice la Escritura? No es por obras por los que sois salvos. Fue por gracia y no por obras, para que nadie se jactee o que nadie se crea que, fíjense que esto es lo que está pasando. Escuchen esto, hermanos. Él estaba con ellos toda la semana, pero el día del reposo, o sea, el sábado, en otras palabras, se iba a redarguir con los hermanos en la sinagoga. El afán de Pablo, lo verán ustedes, hermanos. No hay un siervo en Cristo Jesús que no le cause un gran dolor mirar a la gente que están bien aferradas a las de este planeta, a las cosas de este planeta o a las tradiciones y rechazar la libertad que hay en Cristo Jesús. No liberalismo, libertad en Cristo Jesús. Mucha gente no quiere, es que dijo el Señor, es que para muchos lo ya conocido es mejor o lo viejo es mejor. No quieren lo nuevo. Refiriéndose al Nuevo Testamento, al nuevo pacto que él traía, diciéndoles, el viejo no quiere decir que esté malo o que sea malo, no lo que se refiere. Pero muchos prefieren lo conocido a recibir al nuevo vino. El pacto nuevo. Conociendo las Escrituras, hermanos, los fariseos, los de la sinagoga, rechazaban el mensaje de Jesús. Hoy en día no cambia el sistema. Hay mucha gente que está, la semana pasada hablamos, hermanos, de los que están enfermos y dormidos y muchos hasta allá
batallando en muerte. Estuvimos hablando en Corintios capítulo 11 la semana pasada. Hay muchos hermanos que están enfermos espiritualmente hablando. Hay mucha gente que está inválida espiritualmente hablando, y hay muchos que están durmiendo espiritualmente. ¿Qué significa en la escritura, mis hermanos? Hay que mucha gente que están batallando en entregarse completamente al Señor y quieren llevar mandatos, ciertos mandatos, para mostrar la gloria de Dios. Y el Señor le dice: ok, está bien, síguelos, Pablo, pero muestra mi gloria. Él se fue a la sinagoga con ese propósito, hermano, porque dijo el apóstol Pablo: yo me he hecho todo con el afán de ganarme una alma para el Señor. Con esa visión, con ese llamado, yo voy a la sinagoga y presento el mensaje. Voy con los de la tradición y presento el mensaje. Fíjense lo que dice aquí: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ok, hay que convencer a la gente del mensaje de Cristo. Escuchen el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron, ¿se acuerdan que en eso quedamos la semana pasada? Que dijo: vengan pronto. Ok, él estaba trabajando con Aquila y Priscila. Cuando Timoteo y Silas vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, por entero, a la predicación de la palabra. El siervo es llamado, el siervo recibe al que viene de su comodidad en Roma, llega a la tierra de donde fueron exportados y después fueron deportados, los recibe y los edifica. Aquila y Priscila reciben de primera mano la unción del Espíritu de Dios mediante el siervo San Pablo. ¿Y qué hace Pablo cuando viene Silas y Timoteo? Ahora sí, mi hermano, ahí te dejo con ellos, déjame, voy a la prédica. Completamente en entero. El llamado de Dios, porque estamos recordando, hermanos, en el contexto del capítulo 9, cómo empezó la serie de que Pablo estaba bien atento a la divina voz de Dios. Y como dijo: yo no lo recibí de ningún hombre, ni vengo con elocuencia. Pues mi evangelio que yo predico a Cristo y Cristo crucificado. No para que ustedes piensen que no tienen los dones, sino ya recibieron todo el poder del Espíritu. Que utilicen los dones. Ese es el libro de los Hechos. Es hacer la palabra de Dios. Es levantarse de las bancas de las iglesias e ir afuera a ser discípulos. Amén. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos. Dice: y cuando Silas y Timoteo volvieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, el ungido, el que ellos estaban expectando, el que por generaciones y generaciones, ¿se acuerdan cómo les predicó al principio? Él es el que ustedes crucificaron, Él es el Mesías, Él es el Cristo. ¿No lo dejaron por muerto hace 3 semanas? ¿Lo apedrearon? Dirías tú: no, hombre, ya atentaron contra mí, mejor yo dejo el ministerio. No, el llamado es para siempre. Miren lo que dice aquí, mis hermanos. Dice: pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos. ¿Ok? Eso es lo que yo me refería, que qué difícil es para un siervo. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque la palabra nos enseña que Dios no se goza con la muerte del impío. Hablando de la muerte segunda o la pérdida de las almas de los impíos. Para un siervo, que alguien lo rechace, sacudir sus vestidos significaba que la sangre que cae sobre de ti ya no está en mí. ¿No quieres recibir el grande mensaje de Cristo? Lo estoy redarguiendo, te estoy discutiendo contigo. Muchos creyeron, muchos no creen. Vieran qué difícil es. No significa, hermanos, que por la unción del Espíritu y por lo que hace Pablo, que se olvidó de los judíos, porque ustedes miran el ministerio del apóstol San Pablo, era directamente con los judíos primero y después con los griegos, donde quiera que iba. ¿Por qué primeramente con los judíos? Porque al igual que yo,
O yo, al igual que Pablo, reconocemos que la salvación no es de ellos. Pero como la rechazaron, somos la bendición, fuimos adoptados como sus hijos. Nosotros que éramos fuera del pacto, nos acercó al pacto. ¿Para qué? ¿Por qué motivo? Lo vamos a comprender, hermanos, para que de alguna manera les cause un poquito de celo a los judíos y reconozcan que que Cristo es el Señor, que Jesús es Cristo. Con ese es el afán. Es lo que va a hacer Pablo aquí, hermanos, fíjense, porque no quiero que, le dije la semana pasada, muchas gentes piensan que se enojó con Juan Marcos y con Barnabás. Hubo una discusión y se separaron. Y mucha gente piensa que, entre los hermanos hay separación. No, Pablo y Marcos continuaron en el obrar. Les dije la semana pasada, uno de las cosas esenciales que el cristiano debe de aprender es aprender a estar de acuerdo en desacuerdos. Pablo se fue por su camino, se llevó a Silas, Barnabás se llevó a Juan Marcos, a su pariente. Hermanos, los dos obraron. Porque miramos en la escritura por el Espíritu cómo Pablo con el tiempo encomienda o reconoce el obrar de Marcos, o de Juan Marcos, que llamaban también Marcos. Tenemos el Evangelio de Marcos en ese mismo instante. Conocemos la carta a Timoteo. Pablo se va para otro camino y encuentra a Timoteo con Silas. Y Timoteo es tomado bajo el brazo de Pablo y el Señor le empieza a instruir. Y ustedes saben quién es Timoteo en el Nuevo Testamento. El obrar, hermano, de la iglesia, le comentaba yo a la hermana, es que no, es que aquellos son de esta iglesia, nosotros somos de esta iglesia, no somos. Somos muchos miembros formando un cuerpo. ¿Va a haber desacuerdos? Claro que va a haber desacuerdos. Pero hay que aprender a estar de acuerdo en desacuerdos. Mantengan la paz y persíganla. Es lo que dice la Escritura. Prediquen la justicia de Dios y su reino. Y todos los deseos de su corazón serán adheridos. Hermanos, también esa misma enseñanza nos dice, con pruebas y tribulaciones. Ese es el caminar con Cristo. Yo cuando canto la alabanza que Él tomó mi lugar, por eso me empalago de decirle cuánto le amo. Porque reconocemos, hermanos, la grandeza de Dios y su plan para nuestro vivir. Aquí el apóstol San Pablo está diciendo, fíjense, hermanos, llegó Silas, le está indicando un mensaje a sus compatriotas de que Jesús es el Cristo. Sabiendo que están levantando y blasfemando, y Pablo viene de un ataque previo a esto, sabiendo que a lo mejor también aquí van a dar bien duro estos individuos, mas sin embargo es fiel a su llamado. No sé por qué la gente esté pasando hoy en día en la iglesia, hermano, ¿qué pruebas hay? Pero el Señor es fiel. Cuando empezamos la serie hablamos en Josué, sean fuertes y valientes. Él va a estar contigo hasta el final. ¿Qué mejor protección que la de nuestro Señor, hermanos? Chequen lo que dice aquí, hermanos. Versículo 6 dice, pero oponiéndose y blasfemando a estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Yo he sido bien fiel a mi Señor. Ya me dieron el guarache de piedritas. Ahora me voy con los que no debería, porque para los judíos, hermano, un judío no debería de juntarse con los... ¿Saben cómo eran conocidos los griegos o los gentiles? Como perros, como perrillos. No era permitido que ellos se conectaran con ellos, era mal visto, en otras palabras. Y que ustedes no quieren, van a ver la gloria de Dios, los gentiles van a recibir el poder de Dios, porque lo he visto. ¿No lo rechazan o no lo quieren? Ok, me voy con los que le dijo la señora, la mujer que estaba pidiéndole al Señor un favor. Le dijo el Señor, es que no es legal, no es bien que el amo le dé la comida a los perrillos. Digo, sí, pero también ellos de las boronas. Dijo, wow, qué feo. El Señor dijo, nunca había visto una fe como lo que pediste es dado, ve en paz.
Ella reconociendo que Él era el Cristo, Jesús dijo, ni mi propio pueblo me está reconociendo de esta manera. Ella siendo gentil. En el Viejo Testamento tenemos grandes pruebas donde el gentil o el que no es hebreo han sido recibidores de la gloria de Dios. Hay una mujer que le dio de comer a Elías lo último que tenía, para ella y para su hijo. Y el Señor obra, y nunca les faltó aceite ni pan a esa familia. Una prueba más de que Dios demuestra su gloria desde el principio para con los gentiles, pero los judíos conocidos de la palabra de Dios no entendían el mensaje de Dios. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, versículo 7 dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Estoy con Aquilas y con Priscila, llega Silas y Timoteo, yo me dedico a predicar. ¿Dónde más? Le está diciendo ahorita, ya me voy con los gentiles, pero se va con Justo, cerca de la sinagoga. Porque hay propósito, mis hermanos, como Pablo le fue fiel al Señor hasta la muerte. ¿Ok? Versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. ¿Por qué se fue cerca de la sinagoga? Porque siguió testificando, hermanos, aunque en su corazón tristemente dijo, oh, no quieren recibir a Cristo, pues me voy con los gentiles. ¿Ya ven por qué yo les digo que Pablo era fiel a Cristo? Porque el Señor en el capítulo 9 dice que te voy a mostrar lo que va a sufrir por causa de mi nombre, para con mi pueblo y con los gentiles. El llamado era que él siguiera predicando que Jesús era Cristo, que estaba vivo, que había sido resucitado, que la gente comprendiera que el Mesías había venido y que va a retornar por su iglesia. Es el mensaje de los apóstoles, mis hermanos. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados, hermanos. Ahí se menciona el bautismo del Espíritu de Dios. Porque vamos a entrar con Apolos, que nomás conocía el bautismo de Juan, que es el del arrepentimiento. Qué importante es ser bautizados por el Espíritu de Dios, mis hermanos. ¿Quieres tener los dones de la profecía? ¿Quieres tener cualquier don? Es que dejes que el poder del Espíritu de Dios se more en tu persona y te utilice para su gloria. Amén. Ese es el llamado. Obviamente el del arrepentimiento tienes que reconocer. Tienes que reconocer que Jesús fue a la tumba, murió, al tercer día fue resucitado. Ese es lo que representa el bautismo del agua. Entras en muerte y sales con nueva vida. Decretas públicamente que no te avergüenzas del evangelio. Y recibes el poder del Espíritu de Dios. Miren lo que dice aquí, mis hermanos, dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Fíjense, hermanos, acuérdense que él viene de que lo acaban de pedrear, le dieron bien duro. Dije, aquí estoy otra vez, Señor, de segurito me van a dar bien duro otra vez. ¿Cuántos hermanos no aventarían la toalla, hermanos? A mirar la persecución, a mirar que están atentando contra de tu vida. Y dice el Señor, no teman, no callen, sigan mostrando la gloria de Dios, especialmente a los incrédulos. Porque los que ya lo conocen, ya saben de Él. Y aún nomás lo utilizan para decir, mira hermano, este es el camino, lo que hizo con Priscila y con aquello, lo que van a hacer con Apolos. Esta es la verdad y este es el plan de vida eterna. Continúa en la fe. Dice aquí, hermanos, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Platicaba con la hermana hace ratito, hermano, que hay muchos hermanos en la iglesia que tienen el Espíritu de Dios oprimiéndolo, no lo sueltan. No quieren. Hay una determinación en ciertos lugares, hermanos, donde no hay libertad de alabar el nombre de Dios. Te tienen en ciertos regímenes. Y en Cristo hay libertad en el poder.
del nombre de Dios. ¿Para qué? ¿Para que haga lo que te tu regala gana? No. No, para que aumente la gracia tampoco. Para que se manifieste el poder de Dios en tu vivir. Esa es la libertad que hay en Cristo. Ya no estamos atados a la ley del Viejo Testamento, pero estamos atados a la ley de Cristo. Es una nueva ley, hermanos. La libertad del Espíritu, el don de los dones de Dios, el regalo. Y a invitar a los demás, vengan, edifíquense en el poder de Dios. Sean bautizados por el Espíritu de Dios. No callen de predicar, no callen de testificar. Dice aquí, porque el versículo es, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya creyeron los de la sinagoga, ya creyó el principal. ¿Estás predicando? Sigue testificando, no calles. Ya sacaste a alguien de las garras del enemigo, sigue testificando, no calles. Ya estaba alguien que estaba fuera de la iglesia de Cristo, ya vino, no pares, no calles. Sigue edificando a la iglesia. Es nuestro llamado, especialmente los que ya tenemos tiempo con Cristo. Dice aquí, mis hermanos, dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Verdad que no dice la palabra de Memo, o la palabra de Pablo, o la palabra de Pedro, o la palabra de Juan, o la palabra de quien sea? Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Fíjense lo que dice el siguiente versículo, dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo, hermanos, contra Pablo. Y le llevaron al tribunal. Pablo, te doy una visión, no temas, no calles. Viene la prueba, de volada me lo arrestan. ¿Me entienden? Fíjense, hermano, cómo el Señor te protege, cómo te cuida de ti. Ok, fíjense lo que dice aquí, hermano. Dice, y al comenzar Pablo a hablar, le dijo, no calles, ¿se acuerdan? Ok, bien, lo que dice aquí. Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. ¿Qué le dijo a Nabucodonosor? He levantado a mi siervo Nabucodonosor para instruir a ustedes, mi pueblo de Israel. Él tiene mucha gente en esta ciudad. Hermano, no hay un siervo en la comunidad que no lo haya sido levantado por el poder de Dios para tener una posición, bien sea procónsul, bien sea presidente o gobernador o lo que sea. Todo le pertenece a Dios. Pero para que la iglesia de Cristo sea reforzada, sea reinstruida y reconfirmada a seguir hablando de Cristo, cuando Pablo iba a hablar, le dijo el concilio, hermanos, le dijo Galio a los judíos, conforme a derecho a su tolerancia, los toleraría, ¿verdad? Dice el versículo 15, dice, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, velo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Si es un incrédulo, no se quiere poner en la posición de juez con las cosas de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al siervo del Señor o de otro maestro, de otro amo? El asiento del juicio le pertenece a Dios. Y dijo el hombre no, yo no quiero ser parte de estas cosas. Vean ustedes. Miren lo que dice el siguiente versículo, dice, y los echó del tribunal. Pablo no tuvo que defenderse. Dijo, no temas, sigue hablando y no calles, porque tengo muchos en esta ciudad que están al servicio de Dios. Imagínense ustedes, hermanos, la reconfirmación y el regozo de Pablo al mirar que no tuvo que hablar en defensa propia, igual que Cristo.
Entonces, versículo 17 dice, todos los griegos apoderándose de Sóstenes. No podemos con Pablo, déjame agarramos a este otro. ¿Pero por qué? Fíjense, hermanos, cómo trabaja el enemigo para querer plantarte el temor, el miedo. Entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. ¿Quién fue el que creyó? El principal de la sinagoga, ¿verdad? Si el enemigo no va a poder con el siervo, ¿sabes a quién va? Al recién creyente. No quiere que la gente comprenda el llamado de Cristo, no, los quiere bloquear y mira lo que te va a pasar si quieres andar con Cristo. Los quiere desanimar a caminar con Cristo. Fíjense lo que hacen aquí con estos individuos, hermanos. Obviamente ahorita son los judíos. Sabemos que nuestra pelea no es contra hueso y carne, amén. Dice, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Si nos van a golpear, si nos van a maltratar, pero le vamos a ser fieles a Dios. Yo me quedo con ustedes, los confirmo, los edifico y me voy para Siria, dice, y con Priscila y Aquila. Y con él, Priscila y Aquila, dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho un voto. A eso yo quería regresar otra vez para que ustedes comprendan las tradiciones de los judíos. Pablo reprendió a Pedro en los capítulos anteriores diciendo, oye, ¿qué estás haciendo, Pedro? ¿O eres o no eres? Pedro comprendió la reprensión y se reconfirmó. No que estaban en desacuerdo, pero hubo una legata fuerte. Pasó otra con Juan y con Marcos. Ahora tú vas a decir, pero ¿cuál es el chiste? También Pablo está haciendo estos tipos de eventos. Es que hay un plan, hermanos. Hizo un devoto. Para poder entrar al lugar santísimo tenía que hacer un montón de procesos. No significa que Pablo estaba atado a la ley anterior. Está sirviendo de ejemplo, tanto a ti como a mí. Que para que no hagas tropezar a un hermano, una hermana, éntrales por el lado, como dice en la televisión en México, por el lado amable. El afán es que se conviertan. El afán es que sean salvos. El afán es que reciban el poder del Espíritu en tu obrar. ¿Cuál era el motivo de raparse la cabeza? Ahorita los voy a llevar un ratito más, si nos da el tiempo, amén. Dice, versículo 19 dice, y llegó a Efeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. ¿Verdad que ya les cabe decir, no, ya no quieren escucharme, me voy con los gentiles? Fíjense en el llamado, hermanos. Es una gran bendición, hermanos, estarle comunicando especialmente a los hermanos o hermanas que están atados a las tradiciones de nosotros crecimos, de nosotros salimos. Está bien, hermanos, todo eso fue bueno para que conocieras de Dios. Ahora tienes libertad en Cristo Jesús. Ahora es nuevo vivir. Dice aquí, mis hermanos, dice, entonces todos los griegos, en el 19, 20, ¿verdad? Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Yo me hice un devoto, me rapé, tengo que ir a la fiesta de mi pueblo. Para poder entrar, como era un fariseo antes de Cristo, tenía que mostrarse para testificarle a sus amigos, a su familia, a sus hermanos. ¿Puedo hacer esto? O quiero estar en la sinagoga y decir, señores, Cristo es el Señor. Hermanos, señores, padres y ancianos, Cristo es el Señor. Es lo que predicaba Pablo, donde quiera que iba. Cuando leemos que discutía con ellos, es lo que él presentaba. El mensaje de Cristo, no que se pudiera alegar con ellos, sino comprobándole con escrituras
que Jesús es el Cristo. Con las propias escrituras de la sinagoga, mis hermanos, dice aquí, dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Efesio. ¿Ok? Tengo que hacer esto, hermanos, porque es la ley que nos manda el Señor de ir al templo, de ir a Jerusalén. Tengo que raparme para presentarme con mis hermanos. Les voy a demostrar que Cristo es el Señor. Que Jesús es el Cristo. El que estaban expectando. ¿Y dónde más? En Jerusalén. Pero no temía, mis hermanos. En su palabra dice que para él el morir es ganancia. Pero si se queda, es para el beneficio de la iglesia o de los que estaban escuchándolo. Yo le voy a ser fiel a mi llamado, así pierda mi vida. Entonces, cuando tú estás atento a la voz de Dios, Él te va a mostrar lo que vas a vivir en tu vida en la fe aquí en Cristo. Te va a decir, vente para acá, vete para allá. Esto es lo que quiero que hagas. No teman, no callen, sigan predicando el Evangelio. Ese capítulo 18 de los libros de los Hechos, mis hermanos. Sean valientes, no se avergüencen del Evangelio. ¿Cómo vamos a ver la iglesia de Cristo obrar? Mediante su amor, mediante su gracia, mediante la esperanza y la fe. Capítulo 13, versículo 13 de 1 de Corintios. Pues estas tres cosas quedan. Fe, esperanza, ¿verdad? Porque tenemos vida eterna en Él. Pero lo más grande de ellos es el amor. Es el amor de Dios. Pues tanto amó Dios al mundo. No nomás a los de la iglesia, al mundo. Que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas reciba la vida eterna. Este es el afán de los apóstoles, el afán de los siervos hoy en día. Va a continuar por generaciones, como leímos ahorita, predicando este evangelio. Dice el 22, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió corriendo por orden. Se me manchó aquí, es por no tener la Biblia en la mano. Dice, salió, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Fíjense, hermanos, él fue y predicó el evangelio, hubo muchos salvados, se regresa para atrás a seguirlo reconfirmando. Fíjense lo que dice aquí. Dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, ok, creo que presten atención ahí, elocuente, poderoso en las escrituras. Hay muchos hermanos en la fe, hermanos, que son bien elocuentes en conocimiento de la escritura. Son bien inteligentes. Podemos decir qué es lo que hay en tal capítulo y tal versículo. Porque conocemos la escritura, la hemos estado estudiando. Y andaba predicando con aquel afán la justicia de Dios. Pero le faltaba un poquitito, una cosita. Así como Pablo recibió a Aquila y a Priscila, ¿qué creen que lo que va a hacer esta familia? ¿Ya ven la unidad del Espíritu de Dios? Pablo es utilizado, hermanos, cuando esta familia viene de Roma, de Italia, llega a la tierra, los instruye, trabaja con ellos, les predica el Evangelio, obviamente, porque nosotros nos juntamos entre nosotros, dejamos hablar del Evangelio, de cómo hacer un plan, de cómo ir a testificar. Vamos a ir a las sinagogas. Es lo que hacía Pablo, hermanos. Entonces ahora llega Apolos a Efeso, varón, elocuente y poderoso en las escrituras. Fíjense lo que dice aquí, mis hermanos, en el versículo 25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente
lo concerniente al Señor, aunque solamente conocí el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan? ¿Qué hablaba Juan? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios está a la mano. ¿Se acuerdan que esto es lo que decía el Señor, el último profeta del Viejo Testamento? Que los bautizaba para el perdón de los pecados en agua, pero atrás de mí venía otro, decía él, que ni siquiera soy digno de desatar sus sandalias. A él, síganlo, no a mí. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Aquila? ¿Qué está diciendo Priscila? ¿Qué está diciendo Apolo? Con toda la elocuencia de las Escrituras. Yo no, hermanos. ¿Qué les digo yo constantemente en esta iglesia? Yo no. Cristo. Sigan a Cristo. Sigan a Cristo. Sigan a Cristo. Estudien la palabra. Escudriñen la palabra. Sométanse a la palabra. Sigan el ejemplo y el llamado de Cristo. Porque cuando tú estás atento a su voz, Él te va a mostrar tu caminar. Dicen los salmos que Él va a enseñar en su caminar a los pecadores. Tienes que agarrar y seguirlo, levantar tu cruz y seguirlo. Es un llamado que va a ser apuntado, apedreado, blasfemado, burlado, pisoteado, escupido. De todo te va a pasar, hermano. Pero no teman y no callen. Sigan hablando del Evangelio. Ese es el llamado. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, alaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo, ¿ok? En la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Hay gente, hermano, que ha estado atado a ciertas cosas. Hay gente que tiene que ser llamada y instruida exactamente en el camino de Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es tu llamado para servir a Dios? A Él sea el honor y la gloria. Priscila y Aquila nomás le están copiando, si ustedes quieren, al apóstol San Pablo. Para que la gente comprenda. Hermano, yo me voy. Ahí te quedas tú, llega Apolos, llega Elocuente, lo llaman a un ladito, déjame te instruyo, hermanito, hermanita. Déjame te doy exactamente lo que es el Evangelio de Cristo. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Por la obra del bautismo, qué bueno. Déjame te enseño la gracia de Dios. Eres por gracia, por cual eres salvo. Esta es la cantaleta del apóstol San Pablo, y no por obras para que nadie se jactie. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo, porque Él es el que es digno. Yo nomás soy un siervo, y ¿saben qué lo quiso aquí la Priscila? Lo mismo. ¿Y saben qué lo quiso Apolos? Con un espíritu fervoroso, y predicó el mismo evangelio. Más que le faltaba poquito. La instrucción del poder de Dios. Esa es la hermosura de la Escritura, porque con gran vehemencia, ok, hermano, sea con un gran dolor, con aquella vehemencia, con aquel deseo de que sus compatriotas recibieran lo que él estaba predicando y de lo que él era parte de. Y uno ora y ora por los siervos. Hermanos, como quisiera que comprendieran la grandeza de Dios, la bienaventuranza que hay caminando con Cristo, pero con gran vehemencia, con gran paciencia, les voy a seguir instruyendo para que se levanten y empiecen la obra del Espíritu de Dios. Ese es el llamado de nosotros, los siervos, hermanos, de edificarlos y levantarlos. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquila y Priscila, hermanos, simple y sencillamente se mostraron y compartieron lo que ellos recibieron de otro siervo, con el mismo fervor que los abrazó y trabajó con ellos de lunes a viernes y hasta las 6 de la tarde se metía al reposo con ellos a predicar. Así pusieron ellos con Apolos. Va a haber gente en tu caminar, hermanos, que cuando tú estás escuchando la voz de Dios, hermano, la divina voz de Dios, Él te va a mostrar exactamente la misión para tu vida en la fe.
que levanten sus dones, que los utilicen para la gloria de Dios y digan todos en una sola voz, gloria a Dios, sobre todas las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Eso es lo que dicen las Escrituras, hermanos. Porque qué tan hermosos son los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. Qué tan hermosos, qué tan valiosos son ustedes para el Señor. Así como Él cuidó de Pablo, así como Él cuida de su siervo, así como Él cuida de la sierva, así va a cuidar de todos nosotros, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a cerrar con esto, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. No sé, hermanos, qué estén ustedes pasando. Ya tenía mucho que no los miraba a ustedes, pero aquí estamos, hermanos. Hay tal platillo, vivir oraciones, petición de oraciones. Lo que estén pasando, Él tiene el control. Él tiene el control. Todos los que están cansados y agobiados, Él quiere que vengan a Él. Él les va a dar descanso. Él es bueno. Es su Padre. Y nos ama. Amén. Aquí vamos a dar gracias y hermanos, cualquier petición que tengan, las ponen en el plato. Saben que aquí en la iglesia hay una cadena de oración que se acomoda. La ponen allí, los hermanos, hay un grupo de oradores constantemente que están pidiendo por mucha gente que hemos puesto ahí en la cadena de oración. Obviamente nunca han parado de mis oraciones, constantemente orando por ustedes cada que viene a memoria. Pero qué hermoso es el levantarse. Yo sé que alguien está orando por mí, pongo esta petición, somos el cuerpo de Cristo. Mi palabra dice que nos compartamos todo, el uno con el otro. Y si hay cargas, si hay todo, lo que yo le digo a toda la iglesia, hermanos, de que aquí estamos para ayudar. Amén. He estado yendo a predicar aquí con el hermano de las chanclas del Santos, traduciéndoles el Evangelio. Reporte para la gloria de Dios, 160 personas le entregaron la vida a Cristo la semana pasada. Vamos a seguir obrando, hermanos, en el nombre de Jesús. No paren, no callen, no teman. Sean fuertes y valerosos, porque Cristo ahí viene, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Pedimos tu bendición y tu protección para nosotros, Padre, aquí en esta iglesia, en las iglesias vecindarias por igual, Señor. Oramos para que usted siga obrando, Padre, en nuestras vidas, en los corazones. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que levantes un espíritu fervoroso, Señor, con vehemencia, que te estén buscando, Señor, que te